Hola hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a un video que puede cambiar para siempre la forma en que defiendes tu fe. Hoy vamos a abordar las 25 preguntas más desafiantes que todo cristiano va a enfrentar tarde o temprano en su vida. Si alguna vez te has quedado sin palabras cuando alguien te preguntó algo difícil sobre tu fe, o si quieres estar preparado para defender lo que crees con fundamento bíblico sólido, este video es para ti. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque vamos a explorar verdades que no siempre se enseñan en los púlpitos tradicionales, pero que están completamente respaldadas por la palabra de Dios. Durante 2000 años, el cristianismo ha enfrentado objeciones, críticas y preguntas desafiantes. Desde los primeros siglos con los filósofos griegos, hasta nuestros días con el ateísmo moderno y el relativismo posmoderno, la fe cristiana ha tenido que dar respuestas sólidas a inquietudes legítimas. El apóstol Pedro nos instruyó claramente en su primera carta capítulo 3 versículo 15, «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Esta no es solo una sugerencia, es un mandamiento divino. Todo cristiano debe estar equipado para defender su fe de manera inteligente, respetuosa y bíblicamente fundamentada. Hoy vamos a recorrer juntos las 25 preguntas más desafiantes que enfrentan los cristianos en el siglo XXI. Algunas te pueden resultar familiares, otras, quizás, nunca las habías considerado. Pero todas son importantes, y todas tienen respuestas sólidas basadas en la Escritura, la razón y la evidencia histórica. Estas preguntas las he dividido en 5 categorías principales. Primero abordaremos preguntas sobre Dios y su existencia, luego sobre la Biblia, y su autoridad, después sobre Jesús y la salvación. Seguiremos con objeciones comunes al cristianismo, y finalmente veremos temas de la vida cristiana práctica. Mi objetivo no es darte respuestas rápidas para ganar debates, sino equiparte con comprensión profunda para que puedas dar testimonio efectivo de tu fe y al mismo tiempo fortalecer tu propia convicción en las verdades del cristianismo. Dios y su existencia. Pregunta 1. Si Dios existe, ¿por qué no se muestra claramente a todos? Esta es quizás una de las preguntas más frecuentes que escuchamos. La gente dice, si Dios realmente existe, ¿por qué no aparece en el cielo para que todos lo vean? ¿Por qué se esconde? La respuesta comienza con entender la naturaleza santa de Dios. En Éxodo 33:20, Dios le dice a Moisés, «No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». La santidad perfecta de Dios es tan pura que nuestra naturaleza pecaminosa no puede soportar su presencia directa. Pero esto no significa que Dios se esconda. La Biblia declara en Romanos 1:20, «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Dios se revela constantemente a través de la creación, la conciencia humana, la Escritura y, supremamente, a través de Jesucristo. Juan 14:9 registra las palabras de Jesús, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Además, debemos considerar que si Dios se manifestara físicamente de manera indiscutible, eliminaría la fe, que es esencial en nuestra relación con Él. Hebreos 11:6 nos enseña que, sin fe, es imposible agradar a Dios. La fe no es ciega, está basada en evidencias suficientes, pero requiere un paso de confianza que permite una relación auténtica con nuestro Creador. Pregunta 2. ¿Puede Dios crear una piedra tan pesada que Él mismo no pueda levantar? Esta es una pregunta clásica que intenta crear una paradoja lógica sobre la omnipotencia divina. Es lo que los filósofos llaman una falacia de pregunta compleja. La respuesta está en entender correctamente qué significa la omnipotencia. Dios puede hacer todo lo que es lógicamente posible y consistente con su naturaleza perfecta.
Esto no significa que pueda hacer contradicciones lógicas o actuar en contra de su propia naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Números 23:19. No puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Y no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Estas no son limitaciones de su poder, sino expresiones de su perfección. La pregunta sobre la piedra es como preguntar, ¿puede Dios crear un círculo cuadrado? Es una contradicción lógica que no tiene sentido real. Tomás de Aquino explicó brillantemente que la omnipotencia significa que Dios puede hacer todo lo que es posible hacer. Las contradicciones lógicas no son cosas que se puedan hacer, son simplemente sinsentidos lingüísticos. El poder de Dios se manifiesta no en la capacidad de crear paradojas sin sentido, sino en su capacidad de crear, sostener y gobernar todo el universo, de dar vida, de perdonar pecados y de transformar corazones humanos. Pregunta 3. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento y el mal? Este es el problema más antiguo y persistente en la filosofía y la teología, conocido como el problema del mal. Es una pregunta legítima que merece una respuesta cuidadosa y compasiva. Primero, debemos distinguir entre el mal moral, causado por decisiones humanas, y el mal natural, terremotos, enfermedades, etc. Ambos tienen explicaciones diferentes dentro del marco bíblico. El mal moral existe porque Dios otorgó a los seres humanos libre albedrío. Sin la capacidad de elegir el mal, tampoco podríamos elegir genuinamente el bien o el amor. Un mundo donde los humanos fueran forzados a hacer el bien sería un mundo de robots, no de seres morales capaces de relaciones auténticas con Dios. Génesis 1:31 nos dice que Dios creó todo bueno en gran manera. El mal entró al mundo a través de la rebelión humana, como se describe en Génesis 3. Romanos 5:12 explica: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En cuanto al sufrimiento natural, vivimos en un mundo caído donde toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Este no es el mundo que Dios originalmente diseñó. Pero Dios no permanece indiferente al sufrimiento. En Jesucristo, Él mismo entró en nuestro sufrimiento. Isaías 53:3 profetiza sobre el Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Finalmente, el cristianismo promete que este estado actual es temporal. Apocalipsis 21:4 promete un futuro donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Pregunta 4. ¿No son todas las religiones básicamente lo mismo? Esta pregunta refleja el relativismo religioso muy popular en nuestra cultura postmoderna. Aunque es comprensible el deseo de encontrar unidad entre las diferentes tradiciones religiosas, la realidad es que las religiones principales del mundo tienen diferencias fundamentales e irreconciliables. Examinemos algunos ejemplos concretos. El cristianismo enseña que Jesús es Dios encarnado, que murió por nuestros pecados y resucitó corporalmente. El Islam rechaza categóricamente que Jesús sea divino y niega su muerte en la cruz. El budismo tradicional ni siquiera incluye la creencia en un Dios personal creador. En cuanto a la salvación, las diferencias son aún más marcadas. El cristianismo enseña la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Efesios 2:8-9. El hinduismo enseña múltiples vidas y karma. El budismo busca la extinción del deseo y el escape del ciclo de reencarnación. Jesús mismo fue exclusivo en sus afirmaciones. En Juan 14:6 declaró: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hechos 4:12 afirma: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Esto no significa que otras religiones no contengan algunas verdades o valores morales positivos, pero las diferencias doctrinales fundamentales no pueden ser ignoradas o minimizadas sin hacer violencia intelectual a cada tradición. La tolerancia religiosa es importante en una sociedad pluralista, pero esto no requiere afirmar que todas las afirmaciones de verdad religiosa son igualmente válidas. Podemos ser respetuosos con otras creencias mientras mantenemos la convicción de que el cristianismo ofrece la revelación más completa y veraz de Dios. Pregunta 5. ¿Qué pasa con las personas que nunca han escuchado del Evangelio? Esta pregunta toca el corazón de la justicia y misericordia divinas. Es importante abordarla con humildad, reconociendo que algunos aspectos del plan de Dios permanecen misteriosos para nosotros. La Biblia enseña claramente que Dios desea que todos sean salvos. En 2 Pedro 3:9 leemos: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». También enseña que Dios se ha revelado a toda la humanidad de maneras generales. Romanos 1:19-20 explica que todos tienen algún conocimiento de Dios a través de la creación y la conciencia. Romanos 2:14-15 habla de los gentiles que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Varios pasajes bíblicos sugieren que Dios juzgará a las personas según la luz que hayan recibido. En Lucas 12:48, Jesús dice: «Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará». Algunos teólogos evangélicos han desarrollado la doctrina del inclusivismo, que sugiere que Cristo puede aplicar su sacrificio a aquellos que responden fielmente a la revelación general que tienen, aunque no conozcan específicamente el Evangelio. Sin embargo, esto no disminuye la urgencia de la misión cristiana. Romanos 10:14 pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Podemos confiar en que el juez de toda la tierra hará lo correcto. Génesis 18:25. Mientras trabajamos diligentemente para llevar el Evangelio a todos los pueblos de la tierra, cumpliendo el mandato de la Gran Comisión. La Biblia y su autoridad. Pregunta 6. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y no solo otro libro religioso? Esta pregunta va al corazón de la autoridad escritural y merece una respuesta comprensiva que incluya evidencia interna y externa. Primero, la Biblia afirma ser la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16 declara: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». 2 Pedro 1:21 añade: «Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo». La unidad de la Biblia es extraordinaria. Fue escrita por más de 40 autores diferentes, durante un periodo de aproximadamente 1500 años, en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego, en varios continentes, y sin embargo mantiene una coherencia temática y teológica notable. Esto sugiere una mente unificadora detrás del proceso. Las profecías cumplidas proporcionan evidencia poderosa de la inspiración divina. Daniel predijo con precisión el surgimiento y caída de imperios mundiales. Isaías 53 describe la muerte expiatoria del Mesías con detalles asombrosos, escritos siglos antes de la crucifixión. Hay más de 300 profecías mesiánicas específicas en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. La precisión histórica de la Biblia ha sido confirmada repetidamente por la arqueología. Hallazgos como los rollos del Mar Muerto, la piedra de Pilatos y evidencias de la ciudades de Sodoma y Gomorra, han validado detalles bíblicos que antes eran cuestionados. La preservación textual es excepcional.
Tenemos más manuscritos antiguos del Nuevo Testamento que de cualquier otro documento de la antigüedad. Los manuscritos más antiguos que poseemos están muy cerca en tiempo a los originales comparado con otros textos clásicos. Finalmente, el testimonio interno del Espíritu Santo confirma la autoridad bíblica a los creyentes. Juan 16:13 promete que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Pregunta 7. ¿La Biblia no ha sido alterada y corrompida a través de los siglos? Esta objeción es común, especialmente influenciada por teorías populares en libros y películas. Sin embargo, la evidencia textual muestra que la Biblia ha sido preservada con extraordinaria fidelidad. Para el Nuevo Testamento, poseemos más de 5.800 manuscritos griegos, además de miles de manuscritos en latín, siríaco, copto y otros idiomas. Esto contrasta dramáticamente con otros textos antiguos. Por ejemplo, solo tenemos 7 manuscritos de Platón y 20 de Tácito. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento incluyen fragmentos del siglo II a.C., solo décadas después de que fueran escritos los originales. El manuscrito completo más antiguo, Codex Sinaiticus, data del siglo IV a.C. Cuando los eruditos textuales comparan estos manuscritos, encuentran que el 99% del texto es idéntico. Las variaciones que existen son principalmente errores de copiado menores, palabras mal deletreadas, orden de palabras alterado o líneas accidentalmente omitidas o repetidas. Ninguna doctrina cristiana fundamental depende de pasajes textuales disputados. Las enseñanzas centrales del cristianismo están atestiguadas en múltiples lugares y en los manuscritos más confiables. Para el Antiguo Testamento, los escribas judíos desarrollaron sistemas extraordinariamente meticulosos de copiado. Los masoretas contaban cada letra de cada libro y desarrollaron técnicas para asegurar la precisión absoluta. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 proporcionó confirmación dramática. Los manuscritos de Isaías encontrados allí, que datan de alrededor del siglo II a.C., son prácticamente idénticos al texto masorético usado hoy, aunque hay más de 1000 años de diferencia entre ellos. Muhammad al-Tabari, un erudito musulmán del siglo IX, escribió: «Los judíos y cristianos han preservado sus escrituras mejor que nosotros las nuestras». Esto de alguien que no tenía motivos para favorecer la Biblia cristiana. Pregunta 8. ¿Por qué hay diferentes versiones de la Biblia si es la palabra de Dios? Esta confusión surge de no entender la diferencia entre manuscritos originales, traducciones y ediciones modernas de la Biblia. Los manuscritos originales del Nuevo Testamento fueron escritos en griego koiné, el idioma común del Imperio Romano del primer siglo. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, con algunas porciones en arameo. Las diferentes versiones modernas son traducciones de estos textos originales a idiomas contemporáneos. Las diferencias entre versiones surgen de varios factores legítimos en el proceso de traducción. Primero, diferentes filosofías de traducción. Algunas versiones priorizan la traducción literal palabra por palabra, como la Reina Valera 1960 o la LBLA. Otras priorizan la equivalencia dinámica, enfocándose en transmitir el significado en idioma natural contemporáneo, como la NBI o la DHH. Segundo, el desarrollo del conocimiento lingüístico. Nuestro entendimiento del griego koiné y del hebreo bíblico ha avanzado significativamente con nuevos descubrimientos arqueológicos y estudios lingüísticos. Tercero, diferencias en los manuscritos base. Algunas traducciones usan el Textus Receptus, base de la Reina Valera tradicional, mientras otras usan textos críticos más recientes que incorporan manuscritos más antiguos descubiertos en los últimos siglos. Es crucial entender que estas diferencias no afectan doctrinas fundamentales. Las verdades centrales del cristianismo, la deidad de Cristo, su muerte expiatoria, la resurrección, la salvación por gracia, están claramente atestiguadas en todas las traducciones confiables. Para el estudio serio,
es beneficioso comparar múltiples traducciones y, cuando sea posible, consultar los idiomas originales. Pero cualquier creyente puede confiar en que las traducciones principales comunican fielmente el mensaje esencial de Dios para la humanidad. Pregunta 9. ¿No está la Biblia llena de contradicciones? Esta objeción requiere examinar ejemplos específicos, porque las supuestas contradicciones generalmente se resuelven con estudio cuidadoso del contexto, la cultura y los principios hermenéuticos apropiados. Muchas aparentes contradicciones surgen de malentendidos sobre los géneros literarios bíblicos. La Biblia contiene historia, poesía, parábolas, apocalíptica y otros géneros. Cada uno debe interpretarse según sus propias convenciones literarias. Por ejemplo, cuando el Salmo 93:1 dice que la tierra está afirmada, no será conmovida, no está haciendo una declaración científica sobre la rotación terrestre, sino usando lenguaje poético para describir la estabilidad del orden creado por Dios. Otras supuestas contradicciones involucran diferencias en perspectiva o propósito. Los evangelios de Mateo y Lucas proporcionan genealogías diferentes de Jesús. Los eruditos han propuesto varias soluciones. Una genealogía podría ser de José y otra de María, o una podría ser legal y otra biológica, siguiendo las costumbres judías de herencia. Algunas diferencias reflejan diferentes sistemas de medición o conteo. Cuando los evangelios reportan números ligeramente diferentes de personas en ciertos eventos, esto puede reflejar diferentes métodos de conteo. ¿Se incluían mujeres y niños? ¿O diferentes momentos en el desarrollo de los eventos? Las aparentes tensiones teológicas a menudo reflejan la complejidad de la verdad divina más que contradicciones reales. La tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, por ejemplo, está presente a través de toda la Escritura porque ambas verdades son bíblicas. Los eruditos evangélicos han producido extensas obras documentando soluciones a supuestas contradicciones. Gleason Archer Jr., en Encyclopedia of Bible Difficulties, y Norman Geisler en When Critics Ask, proporcionan respuestas detalladas a cientos de objeciones. Pregunta 10. ¿Por qué los cristianos rechazan los libros apócrifos? Esta pregunta se relaciona con el canon bíblico y por qué los protestantes aceptan 66 libros, mientras los católicos incluyen libros adicionales, deuterocanónicos, apócrifos. El canon del Antiguo Testamento fue esencialmente cerrado por los judíos antes del tiempo de Cristo. Jesús y los apóstoles citaron extensivamente del canon judío, pero nunca citaron los libros apócrifos como escritura autoritativa. Los libros apócrifos fueron escritos durante el período intertestamentario, aproximadamente 400 a.C., punia puno después Cristo, después de que cesara la voz profética en Israel. Los propios autores de algunos de estos libros reconocen que escriben después del cese de la profecía. Primero Macabeos 9:27. Estos libros contienen errores históricos y geográficos, además de enseñanzas que contradicen el resto de la Escritura. Por ejemplo, Tobías enseña salvación por obras, porque la limosna libra de la muerte y purga todo pecado. Tobías 12:9. Lo que contradice la enseñanza bíblica consistente sobre la salvación por gracia. Los judíos contemporáneos de Jesús no los consideraban canónicos. Filón de Alejandría, Josefo y los rabinos no los incluían en sus listas de libros sagrados. Los primeros cristianos distinguían entre libros canónicos, autoritativos para doctrina, y libros útiles para edificación. Jerónimo, traductor de la Vulgata latina, inicialmente se opuso a incluir los apócrifos, llamándolos libros eclesiásticos, útiles para edificación pero no para establecer doctrina. La Iglesia Católica no declaró oficialmente canónicos estos libros hasta el Concilio de Trento, 1546, en parte como respuesta a la Reforma Protestante. Esta fue una innovación tardía, no una tradición apostólica antigua. Los criterios para la canonicidad incluían autoría apostólica o bajo autoridad apostólica, aceptación por la Iglesia primitiva, coherencia con el resto de la revelación,
y evidencia interna de inspiración divina. Los libros apócrifos no cumplen completamente estos criterios. Jesús y la salvación. Pregunta 11. ¿Realmente existió Jesús históricamente o es solo un mito? Esta pregunta ha ganado popularidad en círculos escépticos, pero la evidencia histórica para la existencia de Jesús es abrumadora, tanto que prácticamente ningún historiador académico serio la disputa hoy. Las fuentes no cristianas del primer y segundo siglo confirman la existencia histórica de Jesús. Tácito, el historiador romano, escribió alrededor del año 116 d.C. sobre Cristo, quien fue ejecutado por Poncio Pilatos durante el reinado de Tiberio. Josefo, el historiador judío, menciona a Jesús en dos pasajes de sus Antigüedades judías. Plinio el Joven, gobernador romano de Bitinia, escribió al emperador Trajano alrededor del año 112 de Denetos-Amasá, describiendo cómo los cristianos cantan himnos a Cristo como a un Dios. Esto confirma no solo la existencia histórica de Jesús, sino también la temprana creencia cristiana en su divinidad. El Talmud judío, aunque hostil al cristianismo, confirma la existencia de Jesús, refiriéndose a él como un maestro que practicó la hechicería y llevó a Israel por mal camino. Bart Ehrman, un escéptico del cristianismo y profesor de estudios del Nuevo Testamento, ha escrito: la existencia histórica de Jesús de Nazaret es considerada por prácticamente todos los críticos e historiadores como un hecho histórico. Las fuentes cristianas son igualmente tempranas y múltiples. Los evangelios fueron escritos dentro de una generación de la vida de Jesús, cuando muchos testigos oculares aún vivían. Pablo escribió sus cartas aún más temprano y cita credos cristianos que se remontan a solo años después de la crucifixión. La teoría del mito enfrenta problemas insuperables. Si Jesús fuera un mito, ¿por qué los cristianos inventarían detalles embarazosos como su origen en Nazaret, una ciudad insignificante, su crucifixión, muerte de criminales, o su negación por Pedro? Los mitos antiguos no incluían tales detalles problemáticos. La carga de la prueba recae sobre quienes afirman que Jesús no existió y no han producido evidencia convincente para sustentar su posición. Pregunta 12. ¿Cómo puede Jesús ser tanto Dios como hombre? Esta pregunta toca el corazón de la doctrina cristiana de la encarnación, que fue formulada cuidadosamente por los concilios ecuménicos de los primeros siglos. La Biblia enseña claramente tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Juan 1.1 afirma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero Juan 1.14 continúa: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús afirmó su deidad de múltiples maneras. En Juan 8.58 declaró: antes que Abraham fuese, yo soy, usando el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés. En Juan 10.30 dijo: yo y el Padre uno somos. Sus contemporáneos judíos entendieron estas como afirmaciones de divinidad, por lo que intentaron apedrearlo por blasfemia. Al mismo tiempo, Jesús experimentó auténtica humanidad. Sintió hambre, Mateo 4.2, sed, Juan 19.28, cansancio, Juan 4.6, y dolor emocional, Juan 11.35. Hebreos 4.15 declara que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Concilio de Calcedonia, 451 d.C., formuló la doctrina clásica. Jesús es una persona con dos naturalezas, completamente Dios y completamente hombre, sin confusión, cambio, división o separación de las naturalezas. Esta unión no es una mezcla que cree una tercera cosa, sino la unión de dos naturalezas completas en una persona. La naturaleza divina no fue disminuida, ni la humanidad fue deificada. Cada naturaleza retiene sus propiedades distintivas. Esta doctrina es esencial para la salvación. Solo Dios puede proveer expiación infinita por el pecado, pero solo un humano puede representar apropiadamente a la humanidad. Como el teólogo Gregorio de Nacianzo escribió: lo que no es asumido, no es sanado. Cristo debía ser completamente humano para sanar la naturaleza humana.
Aunque este misterio excede nuestra comprensión completa, no es ilógico. Es coherente con todo lo que la Escritura enseña sobre la persona y obra de Cristo. Pregunta 13. ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿No podía Dios simplemente perdonar? Esta pregunta toca la necesidad de la expiación y por qué la cruz era necesaria para la salvación. El problema del pecado no es simplemente que hemos quebrantado reglas divinas, sino que hemos violado la naturaleza santa de Dios mismo. Habacuc 1:13 declara que los ojos de Dios son muy limpios para ver el mal y no puede ver el agravio. La santidad de Dios requiere que el pecado sea castigado. Romanos 6:23 establece el principio, porque la paga del pecado es muerte. Esto no es arbitrario, sino que refleja la naturaleza misma del pecado como separación de Dios, quien es la fuente de toda vida. Dios no puede simplemente ignorar el pecado sin comprometer su naturaleza justa. Romanos 3:26 explica que Dios quería ser justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La cruz demuestra tanto la justicia de Dios, el pecado es castigado, como su amor. Él mismo paga el precio. La doctrina de la sustitución penal explica cómo funciona la expiación. Isaías 53:5 profetiza: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 2 Corintios 5:21 articula esto claramente: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo tomó sobre sí el castigo que merecíamos, permitiendo que su justicia nos fuera imputada. La muerte de Cristo también fue necesaria para romper el poder del pecado y la muerte. Hebreos 2:14-15 explica que Cristo compartió nuestra humanidad para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La resurrección valida la eficacia del sacrificio de Cristo y demuestra su victoria sobre la muerte. Sin la cruz, no hay perdón real. Sin la resurrección, no hay poder transformador. Pregunta 14. ¿Es realmente necesario creer en Jesús para ser salvo? ¿Qué de las buenas personas de otras religiones? Esta pregunta desafía la exclusividad del Evangelio cristiano, pero debemos responder con lo que la Escritura enseña claramente. Jesús mismo fue inequívoco en Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No dejó opciones alternativas o caminos paralelos hacia Dios. Hechos 4:12 confirma esta exclusividad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Pedro proclamó esto ante el Sanedrín judío, declarando que incluso para los judíos religiosos, la salvación viene solo a través de Cristo. El problema no es que las personas sean buenas o malas por estándares humanos, sino que todas han pecado y están separadas de Dios. Romanos 3:23 declara: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Incluso nuestros actos más nobles están contaminados por motivos mixtos e imperfecciones. Isaías 64:6 usa lenguaje fuerte. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, desde la perspectiva de la santidad perfecta de Dios, incluso nuestras mejores obras son inadecuadas. La salvación no se basa en ser suficientemente bueno, sino en la gracia divina. Efesios 2:8-9 es claro: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto no significa que no valoremos las virtudes morales en otras tradiciones religiosas, o que neguemos que personas no cristianas puedan hacer cosas buenas, pero significa que las buenas obras no pueden salvarnos de la separación fundamental entre la humanidad y Dios, causada por el pecado.
Algunos argumentan que esto es injusto, pero debemos recordar que nadie merece salvación. Si todos mereciéramos condenación, la gracia hacia algunos no es injusticia hacia otros. La pregunta no es ¿por qué no salva Dios a todos?, sino ¿por qué salva Dios a alguien? Al mismo tiempo, esto crea urgencia para la evangelización mundial. Si Cristo es el único camino, entonces debemos llevar este mensaje a todas las naciones, cumpliendo la gran comisión. Pregunta 15. ¿Qué evidencia hay de que Jesús realmente resucitó de los muertos? La resurrección es el evento central del cristianismo, y Pablo reconoce su importancia en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La evidencia histórica para la resurrección incluye múltiples líneas de evidencia que convergen hacia la misma conclusión. Primero, la tumba vacía. Todos los relatos evangélicos reportan que la tumba de Jesús fue encontrada vacía por mujeres discípulas. Esto es significativo porque en la cultura del primer siglo, el testimonio de las mujeres no era considerado legalmente válido. Si los cristianos estuvieran inventando la historia, habrían usado testigos masculinos más creíbles. Segundo, las apariciones post-resurrección. Pablo enumera múltiples apariciones en 1 Corintios 15:5-8, incluyendo apariciones a individuos, grupos pequeños y una multitud de más de 500 personas, de los cuales muchos viven aún, cuando Pablo escribía, invitando verificación. Tercero, la transformación de los discípulos. Los mismos hombres que habían huido en terror durante la crucifixión se convirtieron en proclamadores valientes, dispuestos a morir por su testimonio. Este cambio psicológico dramático requiere explicación. Cuarto, la conversión de escépticos. Pablo, el perseguidor de cristianos, se convirtió en el más grande misionero cristiano. Santiago, hermano de Jesús que inicialmente no creía, Juan 7:5, se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén. Ambos atribuyen su conversión a apariciones del Cristo resucitado. Quinto, el origen del domingo como día de adoración. Los primeros cristianos, siendo judíos devotos, cambiaron su adoración del sábado al domingo para conmemorar la resurrección. Este cambio religioso radical requiere una causa poderosa. Las teorías alternativas, que los discípulos robaron el cuerpo, que Jesús no murió realmente, que fueron alucinaciones, han sido examinadas exhaustivamente por historiadores y encuentran insuperables dificultades evidenciales. N.T. Wright, uno de los más respetados historiadores del Nuevo Testamento, concluye que la resurrección corporal de Jesús es la mejor explicación histórica para todos los datos disponibles. Objeciones comunes al cristianismo pregunta. 16. ¿No ha causado el cristianismo más guerras y derramamiento de sangre que cualquier otra religión? Esta acusación requiere un análisis histórico cuidadoso que distingue entre las enseñanzas del cristianismo y las acciones de quienes se identifican como cristianos. Primero, debemos reconocer que personas que se identifican como cristianas han cometido actos terribles a través de la historia. Las cruzadas, la Inquisición y las guerras religiosas europeas involucran páginas oscuras que los cristianos deben reconocer honestamente. Sin embargo, estas acciones contradicen directamente las enseñanzas de Jesús. En Mateo 5:44, Jesús enseñó: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». En Juan 13:35 dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Cuando examinamos las estadísticas históricas, encontramos que las ideologías ateas del siglo XX causaron mucho más derramamiento de sangre que las guerras religiosas. Los regímenes de Stalin, Mao y Pol Pot, explícitamente antirreligiosos, fueron responsables de la muerte de más de 100 millones de personas. Muchas guerras etiquetadas como religiosas
fueron realmente políticas o económicas con elementos religiosos secundarios. Las cruzadas, por ejemplo, fueron respuestas a siglos de agresión musulmana que había conquistado 2/3 del mundo cristiano bizantino. Es importante distinguir entre cristianismo cultural o nominal y cristianismo bíblico auténtico. Muchas atrocidades fueron cometidas por personas que usaban el cristianismo para fines políticos, pero violaban sus principios fundamentales. Por otro lado, el cristianismo ha sido la fuerza motriz detrás de muchos movimientos de justicia social positivos. La abolición de la esclavitud, William Wilberforce, los derechos civiles, Martin Luther King Jr., hospitales, orfanatos y educación universal. El estadístico David Barrett calculó que el cristianismo ha sido responsable por salvar más vidas a través de hospitales, programas de hambruna y obras de misericordia que cualquier otra fuerza en la historia. Pregunta 17. ¿No está la ciencia en conflicto con la fe cristiana? Esta percepción de conflicto surge más de malentendidos sobre los dominios apropiados de la ciencia y la fe que de conflicto real. Históricamente, el cristianismo ha sido un catalizador para el desarrollo científico. Muchos fundadores de la ciencia moderna fueron cristianos devotos. Newton, Kepler, Galileo, Boyle, Pascal y Mendel creían que un Dios racional había creado un universo ordenado que podía ser estudiado sistemáticamente. La cosmovisión cristiana proporcionó fundamentos conceptuales para la ciencia. La racionalidad del universo, reflejando la mente de Dios, la dignidad de estudiar el mundo natural como creación divina y la capacidad humana de entender la naturaleza, siendo hechos a imagen de Dios. Los supuestos conflictos a menudo surgen de categorías mal aplicadas. La ciencia examina cómo funcionan los procesos naturales. La religión aborda por qué existe algo en lugar de nada y cuál es el propósito y significado de la existencia. Tomemos la evolución como ejemplo. Muchos científicos cristianos aceptan la evolución como el método que Dios usó para crear la diversidad biológica, mientras mantienen que Dios inició y dirige el proceso. Esto no es inconsistente lógicamente. El Big Bang, inicialmente resistido por científicos ateos porque implicaba un comienzo del universo, es consistente con la enseñanza bíblica de creación ex nihilo. El astrofísico agnóstico Robert Jastrow escribió: «Para el científico que ha vivido por fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia y encuentra un grupo de teólogos que han estado sentados allí por siglos. La precisión fina del universo, las constantes físicas que deben estar calibradas con increíble precisión para permitir la vida, es evidencia que muchos científicos encuentran consistente con diseño inteligente. Los conflictos reales surgen cuando la ciencia se convierte en cientificismo, la afirmación filosófica de que solo el conocimiento científico es válido, o cuando la religión hace afirmaciones específicas sobre asuntos empíricamente verificables fuera de su competencia. Pregunta 18. ¿Por qué un Dios amoroso enviaría a alguien al infierno? Esta pregunta toca conceptos fundamentales de justicia, amor divino y destino eterno que requieren cuidadosa consideración bíblica. Primero, debemos entender que Dios no envía arbitrariamente a nadie al infierno. En un sentido muy real, las personas eligen su destino eterno, rechazando la oferta de salvación de Dios. C. S. Lewis observó: «Las puertas del infierno están cerradas desde adentro». Jesús enseñó sobre el infierno más que cualquier otra figura bíblica, precisamente porque nos ama y quiere advertirnos. En Mateo 23:33 preguntó: «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». El infierno no es venganza divina, sino la consecuencia natural de rechazar a Dios, quien es la fuente de todo bien, amor, belleza y vida. Separarse permanentemente de Dios resulta en la ausencia de estas cosas. La justicia requiere que las acciones morales tengan consecuencias. Si Hitler y Madre Teresa tuvieran el mismo destino eterno, ¿sería eso realmente más justo? El infierno valida que nuestras elecciones morales
tienen significado último. Dios ha provisto el camino de escape a través de Cristo. Juan 3:16 declara su motivación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2 Pedro 3:9 revela el corazón de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos teólogos evangélicos han propuesto aniquilacionismo, que los no salvos simplemente cesan de existir en lugar de tormento eterno. Aunque esta vista tiene atractivo emocional, los textos bíblicos sobre castigo eterno parecen enseñar existencia consciente continuada. Finalmente, debemos reconocer humildad en este tema. Como Deuteronomio 29:29 dice, «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre». Pregunta 19. ¿No es el cristianismo solo para personas débiles que necesitan una muleta emocional? Esta objeción, popularizada por figuras como Freud y Marx, requiere examinar tanto las motivaciones psicológicas como la evidencia objetiva para las afirmaciones cristianas. Es cierto que las personas a menudo buscan a Dios en momentos de crisis, dolor o necesidad. Pero esto no invalida automáticamente la verdad del cristianismo más de lo que buscar medicina durante la enfermedad invalida la medicina. Jesús mismo reconoció esta tendencia. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:31-32. El cristianismo ofrece esperanza a los quebrantados, pero esto es una fortaleza, no una debilidad. Históricamente, muchos de los más grandes intelectuales han sido cristianos. Agustín, Tomás de Aquino, Pascal, Newton, C.S. Lewis, Alvin Plantinga y William Lane Craig. Si el cristianismo fuera solo para mentes débiles, sería extraño encontrar tales gigantes intelectuales entre sus adherentes. La investigación psicológica indica que los creyentes religiosos generalmente muestran mejor salud mental, mayores niveles de satisfacción con la vida, mejor capacidad de manejo del estrés y menores tasas de suicidio y depresión. Esto sugiere que la fe religiosa fortalece en lugar de debilitar. El cristianismo demanda coraje moral significativo. Los primeros cristianos enfrentaron persecución, martirio y ostracismo social por sus convicciones. Los cristianos contemporáneos en muchas partes del mundo arriesgan sus vidas por su fe. Esto no parece comportamiento de personas débiles que buscan comodidad. Además, el cristianismo hace demandas morales rigurosas, perdón hacia enemigos, autosacrificio por otros, honestidad incluso cuando es costosa, pureza sexual y generosidad hacia los necesitados. Una muleta que demanda tanto de sus adherentes parece contradictoria. La cuestión fundamental no es si el cristianismo proporciona consuelo, lo hace, sino si es verdadero. Las afirmaciones cristianas sobre la historia, la moralidad y la metafísica deben evaluarse por su mérito evidencial, no por sus efectos psicológicos. Pregunta 20. ¿Por qué hay tantas denominaciones cristianas si la Biblia es clara? Esta pregunta refleja una preocupación legítima sobre la unidad cristiana, pero requiere perspectiva histórica y teológica para una respuesta adecuada. Primero, debemos reconocer que las divisiones cristianas son genuinamente problemáticas. Jesús oró en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sin embargo, no todas las denominaciones representan divisiones fundamentales sobre doctrinas centrales. Muchas diferencias denominacionales involucran asuntos secundarios, formas de gobierno eclesiástico, métodos de bautismo, estilos de adoración o tradiciones culturales. La vasta mayoría de denominaciones cristianas históricas están de acuerdo en las doctrinas fundamentales, la Trinidad,
la deidad de Cristo, su muerte expiatoria, la resurrección y la salvación por gracia. Las diferencias principales están en la aplicación de estos principios, no en su negación. El credo de los apóstoles, aceptado por católicos, ortodoxos y protestantes por más de 1500 años, demuestra unidad doctrinal fundamental que trasciende líneas denominacionales. Algunas divisiones históricas surgieron de factores no doctrinales, diferencias culturales, iglesias ortodoxas orientales versus occidentales, política, separación de Inglaterra de Roma, o idioma, iglesias nacionales. Otras divisiones reflejan el desarrollo del entendimiento teológico a través del tiempo. La Reforma Protestante, aunque dolorosa, clarificó enseñanzas bíblicas sobre la salvación que habían sido oscurecidas por tradiciones extrabíblicas. La Biblia misma predice diferencias de interpretación. Pedro advirtió en 2 Pedro 3:16 que algunos tuercen las Escrituras como también las otras Escrituras para su propia perdición. Es importante distinguir entre divisiones legítimas sobre interpretación bíblica y cismas causados por orgullo, ambición personal o herejías que niegan doctrinas centrales. El movimiento ecuménico moderno ha restaurado mucha comunicación y cooperación entre denominaciones, reconociendo que los cristianos comparten mucho más de lo que los divide. Vida cristiana práctica. Pregunta 21. Si los cristianos son perdonados, ¿por qué todavía importan las buenas obras? Esta pregunta toca la relación entre fe y obras, gracia y obediencia, que ha sido central en debates teológicos por siglos. Pablo aborda esto directamente en Romanos 6:1-2. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La salvación es completamente por gracia a través de la fe. Efesios 2:8-9. Pero esta salvación resulta inevitablemente en buenas obras. Efesios 2:10 continúa: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras son la evidencia, no la causa, de la salvación auténtica. Santiago 2:17 declara: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago no contradice a Pablo, sino que complementa su enseñanza. La analogía de un árbol es útil. Un manzano no produce manzanas para convertirse en manzano, sino porque es un manzano. Similarmente, los cristianos no hacen buenas obras para ser salvos, sino porque han sido salvos y transformados por Dios. 2 Corintios 5:17. Explica la transformación fundamental. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva naturaleza se expresa naturalmente en pensamientos, actitudes y acciones transformados. Las buenas obras también tienen propósitos importantes en la vida cristiana. Glorifican a Dios. Mateo 5:16. Demuestran amor por Cristo. Juan 14:15. Bendicen a otros. Gálatas 6:10. Y maduran nuestro carácter cristiano. Santiago 1:4. Filipenses 2:12-13 presenta el equilibrio apropiado. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Trabajamos nuestra salvación no para obtenerla, sino porque Dios ya está obrando en nosotros. Es cooperación divino-humana donde Dios proporciona tanto el deseo como el poder para la obediencia. Pregunta 22. ¿Cómo puede un cristiano saber la voluntad de Dios para su vida? Esta pregunta práctica es crucial para vivir una vida cristiana auténtica y dirigida por Dios. La voluntad de Dios puede entenderse en dos categorías: su voluntad moral, lo que Dios quiere de todos los creyentes, y su voluntad específica, sus planes únicos para individuos. La voluntad moral de Dios está claramente revelada en la Escritura. 1 Tesalonicenses 4:3 declara:
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miqueas 6:8 resume: Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para decisiones específicas no directamente abordadas en la Escritura, los cristianos pueden buscar dirección divina a través de varios principios bíblicos. Primero, oración persistente. Filipenses 4:6-7 instruye: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Segundo, estudio bíblico cuidadoso. El Salmo 119:105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Los principios bíblicos proporcionan marco para la toma de decisiones. Tercero, consejo sabio de cristianos maduros. Proverbios 19:20 aconseja: Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Cuarto, circunstancias providenciales. Dios a menudo abre y cierra puertas para dirigir nuestros pasos. 1 Corintios 16:9. Colosenses 4:3. Quinto, paz interna del Espíritu Santo. Colosenses 3:15 instruye: Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Una falta persistente de paz sobre una decisión puede indicar dirección divina. Es importante evitar extremos, ni presionar a Dios por señales sobrenaturales dramáticas, ni tomar decisiones importantes sin buscar su dirección. Pregunta 23. ¿Debe un cristiano juzgar a otros o no juzgar nunca? Esta pregunta surge de malentendidos sobre las enseñanzas de Jesús en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. El contexto completo de Mateo 7:1-5 muestra que Jesús prohíbe el juicio hipócrita, no todo juicio moral. Después de advertir contra juzgar, Jesús continúa instruyendo cómo corregir apropiadamente. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús mismo hizo juicios morales constantes, llamando a algunos sepulcros blanqueados, Mateo 23:27, y generación de víboras, Mateo 12:34. Claramente, no prohibía todo juicio discriminativo. Pablo instruye a la iglesia de Corinto a juzgar dentro de la comunidad cristiana. 1 Corintios 5:12 pregunta: ¿Por qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? La Escritura distingue entre diferentes tipos de juicio. Juicio prohibido. Juicio hipócrita. Mateo 7:1-5. Juicio de condenación final que pertenece solo a Dios. Romanos 14:10-13. Y juicio de motivos internos que no podemos conocer. 1 Corintios 4:5. Juicio requerido. Juicio de enseñanzas falsas. 1 Juan 4:1. Probad los espíritus. Disciplina eclesiástica por pecado no arrepentido. Mateo 18:15-20. Y discernimiento entre el bien y el mal. Hebreos 5:14. Gálatas 6:1. Proporciona el espíritu apropiado para la corrección. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El objetivo del juicio cristiano nunca debe ser condenación, sino restauración. Debe hacerse con humildad, reconociendo nuestra propia falibilidad y necesidad de gracia. Pregunta 24. ¿Cómo debe responder un cristiano al sufrimiento personal? El sufrimiento es una realidad universal que requiere respuestas bíblicas tanto teológicas como pastorales. Primero, debemos reconocer que el sufrimiento no es evidencia de que Dios nos haya abandonado. Job, descrito como perfecto y recto, Job 1:1, experimentó sufrimiento tremendo. Los apóstoles, fieles servidores de Cristo, enfrentaron persecución constante.
El sufrimiento puede servir múltiples propósitos en el plan de Dios. Romanos 5:3-4 enseña. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Santiago 1:2-4 añade perspectiva similar. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento puede acercarnos más a Dios, desarrollar nuestro carácter, aumentar nuestra compasión por otros y prepararnos para consolar a otros que sufren. 2 Corintios 1:3-4. Pablo proporciona un ejemplo poderoso en 2 Corintios 12:7-9, donde describe su aguijón en la carne. Aunque oró 3 veces por sanidad, Dios respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Los cristianos no están exentos del sufrimiento, pero tienen recursos únicos para enfrentarlo. La presencia de Dios, Hebreos 13:5. La oración, Filipenses 4:6-7. La comunidad cristiana, Gálatas 6:2. Y la esperanza eterna, 2 Corintios 17:18. Es importante buscar ayuda médica y consejería cuando sea apropiado. Dios frecuentemente obra a través de medios naturales para traer sanidad y restauración. Pregunta 25. ¿Cuál es el propósito final de la vida cristiana? Esta pregunta culminante nos dirige hacia la meta suprema de la existencia humana desde una perspectiva bíblica. El Catecismo Menor de Westminster captura beautifully la respuesta. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mira Corintios 10:31. Articula esto bíblicamente. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Toda actividad legítima puede convertirse en adoración cuando se hace con motivación correcta. Jesús resumió los mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37-39. El propósito cristiano incluye dimensiones temporales y eternas. Temporalmente, conocer a Dios íntimamente. Filipenses 3:10. Crecer en santidad. Pedro 3:18. Servir a otros en amor. Gálatas 5:13. Hacer discípulos. Mateo 28:19-20. Y ser sal y luz en el mundo. Mateo 5:13-16. Eternamente, disfrutar comunión perfecta con Dios en su presencia. Apocalipsis 21:3. Participar en la adoración celestial. Apocalipsis 4:8-11. Y reinar con Cristo en la nueva creación. 2 Timoteo 2:12, Apocalipsis 22:5. Efesios 2:10. Conecta propósito divino con preparación divina. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo expresó esta visión dirigida por propósito en Filipenses 3:13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Conclusión. Hemos recorrido juntos 25 de las preguntas más desafiantes que enfrentan los cristianos en nuestro tiempo. Desde cuestiones sobre la existencia de Dios hasta temas prácticos de la vida cristiana. Hemos visto que la fe cristiana tiene respuestas sólidas, intelectualmente satisfactorias y bíblicamente fundamentadas. Pero conocer estas respuestas es solo el primer paso. El apóstol Pedro nos recuerda que debemos estar preparados para dar estas respuestas con mansedumbre y reverencia. 1 Pedro 3:15. Nuestro objetivo nunca debe ser ganar debates, sino ganar corazones para Cristo. Recuerda que detrás de cada pregunta difícil
Hay una persona real con luchas genuinas, dudas honestas y necesidades espirituales profundas. Nuestras respuestas deben estar llenas de gracia, compasión y el amor de Cristo. Si este video ha fortalecido tu fe, compártelo con otros cristianos que puedan beneficiarse. Si has encontrado respuestas a preguntas que tenías, deja un comentario contándome cuál pregunta te impactó más. Y si aún tienes preguntas que no abordamos hoy, escríbelas en los comentarios. La apologética cristiana es un campo vasto, y hay muchos más temas que podemos explorar juntos. Recuerda, tu fe no necesita ser ciega. Está basada en evidencia histórica sólida, razonamiento lógico y la revelación autoritativa de Dios en su palabra. Puedes confiar en lo que crees y compartirlo con valentía. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu fe. Hasta la próxima, mantente firme en la palabra y preparado para dar razón de la esperanza que tienes en Cristo Jesús.